La República de Turquía es un país transcontinental ubicado principalmente en Anatolia, en el oeste de Asia. Este tiene fronteras con el Mar Negro por el norte, con Irak, Siria y el Mar Mediterráneo por el sur, con Grecia y Bulgaria por el noroeste y con Georgia por el noreste. La actual Turquía alberga importantes yacimientos neolíticos y ha estado habitada por civilizaciones muy antiguas. Alejandro Magno conquistó este territorio y luego en el siglo XI comenzaron a migrar los turcos selyúcidas, que posteriormente fueron invadidos por los mongoles, pero luego los otomanos se unieron y conquistaron los Balcanes, convirtiéndose en una potencia global que posteriormente se fue desintegrando. Actualmente Turquía es una potencia regional y un país recientemente industrializado con una ubicación geopolíticamente estratégica. Asimismo, el país tiene una rica cultura que es el legado de milenios de historia y de la influencia de los diferentes pueblos que han habitado su territorio. En el país se ubican 19 sitios considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto atrae millones de turistas por año, lo que hace que Turquía sea uno de los países más visitados del mundo. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este grandioso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre en inglés Turquía significa tierra de los turcos. El nombre fue adoptado oficialmente tras la declaración de la República en octubre de 1923. Y ahora recientemente en diciembre del 2021 su presidente emitió una circular en la que pedía que las exportaciones se etiquetaran como Made in Turkiye, en lugar de frases como Turquía, Turkey, Turquía, etc. La razón es que Turquía representa y expresa la cultura, la civilización y los valores de la nación turca de la mejor manera y evita asociaciones de la palabra con el pavo. Soy Don Wildman, me encuentro frente a la costa turca en la ciudad de Bodrum. La historia de esta región está llena de famosos mitos y leyendas, como las historias de la Ilíada y la Odisea. La más grande leyenda del mundo clásico, la historia del rostro que echó 1 millar de barcos al mar, no se desarrolla en Grecia, sino aquí, en la costa noroccidental de Turquía. Hace como 3000 años, la más famosa batalla de todos los tiempos tuvo lugar aquí, popularizada por la Ilíada de Homero. La guerra de Troya fue una lucha épica. El poderoso imperio griego se desgastó ante la fortificada ciudad de Troya por toda una década, derramando un océano de sangre sobre el pasto de las tierras. Troya era una formidable ciudad-estado ubicada entre dos superpotencias, el imperio de los hititas al este y los micenos o griegos al oeste. La ubicación de Troya, altamente estratégica militar y comercialmente, donde el Mediterráneo se une al Mar Negro, le hacía un objetivo irresistible. Hola. Hola. Me reuní con Rustem Aslan, el principal arqueólogo de Troya. Él ha estado excavando estas ruinas por 20 años. Aquí está, estoy viendo las murallas de Troya. ¿Cuántas Troyas hay allí? 10 ciudades básicas. Así que cuando hablas de ella, es Troya 1, Troya 2... Sí, así es. Cada una se refiere a un periodo de tiempo diferente en 3000 años. Sí, correcto. Las Troyas 6 y 7 cubren un periodo de tiempo de 200 años entre el 1100 y el 1300 a.C., cuando se cree que tuvo lugar la batalla acerca de la que escribió Homero. Número 2. La península de Anatolia, que comprende la mayor parte de la Turquía moderna, es una de las regiones de asentamiento permanentes más antiguas del mundo. Inclusive algunos eruditos han propuesto esta zona como el centro hipotético de donde emanaron las lenguas indoeuropeas. Göbekli Tepe en Turquía es el sitio de la estructura religiosa hecha por el hombre más antigua que se conoce, data de alrededor del 10.000 a.C. Pero además de este hay otros asentamientos también bastante antiguos en este territorio. Por su parte, los primeros habitantes registrados en Anatolia fueron los atianos y los hurritas, pueblos no indoeuropeos que habitaron el centro y el este de Anatolia desde 2300 a.C. Posteriormente los hititas llegaron a este territorio y los absorbieron y fundaron el primer gran imperio entre los siglos XVIII y XIII a.C. Luego, tras el colapso del imperio hitita, los frigios, un pueblo indoeuropeo, lograron ascender en Anatolia hasta que su reino fue destruido por los cimerios en el siglo VII a.C. Por su parte, los asirios se asentaron en algunas partes al sureste de Turquía y luego los estados sucesores más poderosos de Frigia fueron Lidia, Caria y Licia.
Asimismo, alrededor del 1200 a.C., la costa de Anatolia fue poblada en gran medida por griegos. Muchas ciudades importantes fueron fundadas por estos, y de estas salieron algunos de los filósofos presocráticos más destacados, como Tales de Mileto. Mileto fue quizás la ciudad más grande y rica del mundo griego antes de la gran invasión persa de Grecia. El imperio persa aqueménida conquistó toda la actual Turquía durante el siglo VI a.C. y hacia el 499 a.C. comenzaron las guerras greco-persas, cuando las ciudades-estado griegas en la costa de Anatolia se rebelaron contra el dominio persa. Posteriormente, el territorio turco cayó en manos de Alejandro Magno en el 334 a.C. Esto condujo a una creciente homogeneización cultural y helenización en la zona. Pero tras la muerte de este, Anatolia se dividió en una serie de pequeños reinos, todos los cuales se convirtieron en parte de la República Romana a mediados del siglo I a.C. Se considera que el proceso de helenización que comenzó con la conquista de Alejandro se aceleró bajo el dominio romano y en los primeros siglos de la era cristiana, extinguiéndose así las lenguas y culturas locales y siendo reemplazadas por la antigua lengua y cultura griega. Por lo que desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, gran parte de la actual Turquía fue disputada entre los romanos y los partos. Ya hacia el 324 después de Cristo, Constantino I eligió a Bizancio para ser la nueva capital del Imperio Romano, rebautizándola como Nueva Roma. Constantino dio gran apoyo al cristianismo. Luego, bajo el gobierno romano del emperador Teodosio I y tras la muerte de este en el 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió y Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente. Este imperio, que luego se conoció como el Imperio Bizantino, gobernó la mayor parte del territorio de la actual Turquía hasta la Baja Edad Media, aunque ciertas partes al oriente del territorio permanecieron en manos del Imperio Sasánida, por lo que entre los siglos IV y VII después de Cristo ocurrieron frecuentes batallas entre los romanos y los sasánidas. Posteriormente, hacia el siglo X después de Cristo, los selyúcidas comenzaron a emigrar de su patria ancestral a Persia, y luego en la segunda mitad del siglo XI comenzaron a penetrar Armenia y ciertas zonas al oriente de Anatolia, y para el año 1071 después de Cristo derrotaron a los bizantinos en la batalla de Manzikert, iniciando el proceso de turquificación en la zona, introduciendo el idioma turco en Armenia y Anatolia e iniciando un proceso de transición de una Anatolia cristiana a una musulmana y de habla turca. Luego, para el año 1243, los ejércitos selyúcidas fueron derrotados por los mongoles en la batalla de Kosetdağ. Esto ocasionó la lenta desintegración de este imperio, dando paso hacia que en los siguientes 200 años el Principado Otomán, gobernado en ese momento por Osmán I, se fuera convirtiendo en el Imperio Otomano. Estos completaron su conquista del Imperio Bizantino al capturar Constantinopla en 1453. Luego, bajo el gobierno del sultán Selim, el Imperio Otomano se fue expandiendo. Se dieron algunas batallas con los portugueses por el dominio marítimo del Océano Índico, y el comercio del Imperio Otomano con el este continuó floreciendo hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Y durante el gobierno de Solimán el Magnífico se considera que el Imperio Otomano alcanzó su mayor prestigio, aunque debió lidiar con muchas confrontaciones por el control del mar Mediterráneo y con los persas por disputas territoriales o diferencias religiosas. De igual forma, entre el siglo XVI y XX, el Imperio Otomano también libró algunas batallas con el Imperio Ruso, quienes venían avanzando en la toma de territorios, aunque ya desde mediados del siglo XVIII el Imperio Otomano venía en decadencia, por lo que luego de la crisis económica de 1875, que luego dio pie a la guerra ruso-turca, muchos turcos emigraron a Anatolia, y posteriormente se alude que con la pérdida de Rumelia se condujo al golpe de estado otomano de 1913, que puso al país bajo el control de los tres pachas. El Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales y fueron derrotados. Asimismo, durante esta guerra se dio el genocidio armenio, aunque los otomanos se niegan a reconocer este hecho como un genocidio. Y finalmente, tras el armisticio de Mudros, las potencias aliadas intentaron dividir el Imperio Otomano a través del Tratado de Sèvres de 1920, que luego fue ratificado con el Tratado de Lausana en 1923, el cual condujo al reconocimiento internacional de la soberanía de la recién formada República de Turquía
como estado sucesor del Imperio Otomano, poniéndose así fin a más de 620 años de gobierno monárquico otomano, convirtiéndose Ankara en la nueva capital del país y Mustafa Kemal en su primer presidente. Este realizó muchas reformas tendientes a republicanizar el país, lo que ocasionó ciertas revueltas por algunas tribus inconformes. Ya para el año 1938, İsmail IX se convirtió en el segundo presidente de Turquía y durante la Segunda Guerra Mundial Turquía permaneció neutral. Para 1946 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas y el Partido Demócrata ganó las elecciones generales de 1950, 1954 y 1957 y se mantuvo en el poder por una década con Adnan Menderes como primer ministro y Bayar como presidente. En 1961 Turquía fue miembro fundador de la OCDE y lamentablemente la democracia multipartidista fue interrumpida por golpes de estado militares en 1960 y 1980 y en 1974 Turquía invadió la isla Chipre luego de un golpe de estado orquestado por una junta militar en Grecia. Esta invasión terminó con la partición de Chipre a lo largo de la línea verde supervisada por la ONU, que posteriormente para 1983 la parte turca de Chipre se independizó, aunque esto solo es reconocido por Turquía y aún hay debate sobre esta división. De igual forma, desde 1984 el gobierno turco ha venido en conflicto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que se denomina una organización terrorista. Muchas personas han muerto debido a este conflicto. Han sido varios los intentos por parte de los kurdos de Turquía por buscar la separación de su territorio y crear un estado kurdo independiente. Recientemente el gobierno turco ha tratado de crear algunas reformas para mejorar los derechos de estas minorías étnicas. Y finalmente, desde la liberalización de la economía turca en la década de los 80, el país ha disfrutado de un mayor crecimiento económico y estabilidad política. En 2005 inició negociaciones para ser admitido en la Unión Europea, pero a la fecha aún no es favorable esta petición. En 2016 hubo un intento de golpe de estado fallido y en 2019 Turquía llevó a cabo una ofensiva militar en el noreste de Siria. Lo llamaban Solimán el Magnífico, un hombre que llegó a estar al frente del Imperio Otomano, y bajo su gobierno este llegó a su máximo esplendor, teniendo una envidiable organización administrativa y militar, ampliando sus territorios hasta los límites más insospechados y consolidando su posición en el Mediterráneo en épocas de Carlos V y Francisco I, que vivió entre 1494 y 1566. Este nació un 6 de noviembre en Trebisonda, la actual Trabzon. Fue hijo del sultán Selim I y Ayse Hafsa. Como futuro heredero e hijo del sultán, su educación fue privilegiada. A los 7 años fue enviado a estudiar ciencias, literatura, teología y tácticas militares en las escuelas del Palacio de Topkapi en Estambul. Solimán vivió una juventud tranquila, aunque marcada por el trato de un padre severo, que se dedicó a prepararlo para su deber en el futuro. El 30 de septiembre de 1520 heredaría el trono de su padre Selim I. Se dice que gente de todas las naciones se acercaron para apreciar su coronación. Un año después de comenzar su reinado, Solimán extendió el imperio hasta el territorio húngaro y capturó la ciudad de Belgrado. Al año siguiente expulsó la orden militar y religiosa de los Caballeros de San Juan de Jerusalén de la isla de Rodas. Con esto el Imperio Otomano pasó a ser la potencia más fuerte de la Europa Oriental. Y bueno, así podríamos seguir hablando al detalle de sus campañas y victorias, y la clave de su éxito era justamente que sabía imponer disciplina en sus tropas. Como legislador hizo todo lo posible para mantener en orden su imperio, lo cual era la clave para asegurar su progreso. Además se ganó la simpatía de su pueblo por sus leves impuestos. Número 3. Ankara es la capital de Turquía. Esta se ubica en la parte central de la península de Anatolia. Se estima que tiene una población de 5.1 millones de personas en su centro urbano y más de 5.7 millones en la provincia de Ankara, siendo así la segunda ciudad más grande de Turquía luego de Estambul. Esta ciudad es bastante antigua, anteriormente era capital del estado celta de Galicia y más tarde de la provincia romana con el mismo nombre. La ciudad tiene varios sitios arqueológicos y ejemplos bien conservados de arquitectura romana y otomana en toda la ciudad, siendo quizás el más notable el templo de Augusto del año 20 a.C.
Ankara se convirtió en la capital de Turquía tras el establecimiento de la República Turca en 1923. Actualmente la ciudad tiene relevancia comercial e industrial e históricamente ha sido durante mucho tiempo una región agrícola productiva en Anatolia. Asimismo, en la ciudad se ubican las empresas aeroespaciales y de defensa turcas. En esta se celebra una de las mayores exposiciones internacionales de la industria armamentista mundial, la IDEF. Quizás algunos sitios de interés para los turistas podrían ser la ciudadela de Ankara, el Teatro Romano, hay varias mezquitas, museos y monumentos modernos. Y un sitio muy visitado son las tiendas antiguas cerca de Ulus, conocidas como el Camino de los Tejedores y también el Bazar de los Calderos. Y finalmente la ciudad de Ankara tiene una fauna autóctona que tiene fama mundial, como el gato angora turco, la cabra de Angora y el conejo de Angora, que se suele criar por su lana que es sedosa y suave. Número 4. Turquía es un país transcontinental que une el sureste de Europa y el oeste de Asia. El territorio turco en el continente asiático representa el 97% del territorio del país, separado del territorio turco en Europa, el cual solo ocupa el restante 3% del territorio total por el Bósforo, el mar de Marmara y los Dardanelos. Sin embargo, pese a solo representar el 3% del territorio total, alberga el 10% de la población de Turquía. Turquía está rodeado por mares por 3 lados, el mar Egeo al oeste, el mar Negro por el norte y el Mediterráneo por el sur. El país está dividido en 7 regiones geográficas. Estas son la región del Mar Negro, Marmara, la región del Egeo, la región mediterránea, las de Anatolia Central y Oriental y la región del sudeste de Anatolia. Estas están separadas según varias características como su clima, su ubicación o su flora y fauna. Turquía se encuentra ubicada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, donde se chocan las placas continentales árabe, africana e india con la euroasiática. Se calcula que más del 85% del territorio turco se encuentra a una altura de al menos 450 metros sobre el nivel del mar. La altitud media es de 1.332 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de Turquía el monte Ararat con 5.137 metros de altura. En términos de biodiversidad, Turquía tiene una considerable diversidad de especies. Anatolia es la patria de muchas plantas que se han cultivado como alimento desde el advenimiento de la agricultura, y la diversidad de su fauna se considera que es incluso mayor que la de su flora. Se estiman más de 80.000 especies de animales en el país. En Turquía hay 40 parques nacionales y se considera entre las amenazas a su biodiversidad la desertificación debido al cambio climático. Y finalmente, en términos de clima, este suele variar según la ubicación, la temporada y la altura. Por ejemplo, las áreas costeras que bordean los mares Egeo y Mediterráneo tienen un clima mediterráneo templado. Las áreas costeras que bordean al Mar Negro tienen un clima oceánico templado, mientras que la costa turca del Mar Negro recibe la mayor cantidad de precipitaciones. Por su parte, en ciertas partes al noreste de Anatolia ocurren temperaturas que van entre menos 30 grados centígrados y menos 40 grados centígrados, con nieve que puede permanecer en el suelo hasta por 120 días al año. En los capítulos del 6 al 9 del Génesis se explica que Dios quiere destruir la humanidad por corrupta, excepto a Noé, que es un hombre justo. Por ello, construye un arca donde pone a su familia y a una pareja de animales de cada una de las especies. Durante 40 días y 40 noches no deja de llover, inundándose toda la tierra.
200 días más tarde, el arca se deposita sobre el monte Ararat, con el fin de que la humanidad empiece una nueva vida. Esta es la montaña de que habla la Biblia, un estratovolcán de 5.137 metros de altitud que emerge inmensa y aislada en el este de la meseta de Anatolia, al este de la actual Turquía, cerca de la frontera con Armenia e Irán. Desde hace décadas, muchas personas han subido a esta cima para encontrar algunos restos del Arca de Noé, pero de momento sin mucho éxito. Número 5. A diciembre del 2021 la población de Turquía se estima en casi 85 millones de personas, de las cuales casi las 3/4 partes vivían en pueblos y ciudades. El país tiene una densidad de población media de 97 habitantes por kilómetro cuadrado y más del 67% de la población tiene entre 15 y 64 años. Por su parte, según la Constitución de Turquía, turco es cualquier persona que esté vinculado al Estado turco a través del vínculo de ciudadanía, lo cual es diferente de la definición étnica. Pese a ello, entre el 70 y el 80% de la población de Turquía son de etnia turca. No obstante, en Turquía hay al menos 47 grupos étnicos, de los cuales los kurdos son la etnia no turca más grande. Se considera que Turquía alberga la mayor cantidad de refugiados en el mundo. Según ACNUR, en 2018 Turquía acogía más del 63% de los refugiados del mundo. Esto ha ocasionado la denominada crisis migratoria de Turquía. Si se habla del idioma de este país, el oficial es el idioma turco, que a su vez el de Turquía es el turco más hablado de los idiomas túrquicos, hablado por casi el 86% de la población como primera lengua. Nerelisin? İstanbulluyum. Sen? Ben Kastamonluyum. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Gerçekten mi? Daha genç gösteriyorsun. Evet, herkes öyle diyor. Sen kaç yaşındasın? Ben de 23 yaşındayım. A este le sigue el dialecto kurmanji del kurdo, hablado por casi el 12% de la población. صاراف داخفن وكردن كل باشور كردستاني رجالات كردستاني بسوراني داخفن يعني برترين يعني. Continuando con la religión, Turquía se considera un estado secular sin religión estatal oficial. La constitución establece libertad religiosa y de conciencia. No obstante, una encuesta realizada por Ipsos en 2016 encontró que el Islam es la religión dominante en Turquía, a la cual se adhiere el 82% de la población, y esto se ratificó en otra encuesta realizada por Optimar en 2019. La rama sunita es la principal secta, sin embargo no existen estadísticas oficiales del gobierno que especifiquen las creencias religiosas de los turcos. Por su parte, los académicos sugieren que la población aleví puede ser de 15 a 20 millones en Turquía. El alevismo es una tradición islámica local. Por otro lado, el cristianismo tiene una larga historia en la actual Turquía, que es el lugar de nacimiento de numerosos apóstoles y santos cristianos. Antioquía, en la provincia de Hatay en Turquía, es considerada por la tradición como el lugar donde se escribieron los evangelios y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, aunque en la actualidad los cristianos en Turquía solo representan menos del 3% de la población. Siguiendo con la educación, esta en Turquía es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas y tiene una duración de 12 años, divididos de a 4 entre la primaria, la secundaria y la preparatoria, y el acceso a escuelas o universidades de calidad depende en gran medida del desempeño en los exámenes de ingreso a las escuelas secundarias. En 2017 se estimaron 190 universidades en Turquía, siendo la Universidad Técnica de Oriente Medio la que se considera de mejor calidad. Turquía es miembro de varios programas de intercambio de la Unión Europea y en los últimos años el país se está convirtiendo en un centro para estudiantes extranjeros, promovido esto por el gobierno. Y finalmente, en términos de salud, el sistema de salud en Turquía es administrado por el Ministerio de Salud. Este se conoce como Seguro de Salud Universal. Se financia en una pequeña parte por los empleadores y en gran medida por el sector público. En 2018 se estimó que el gasto en salud por parte del gobierno turco equivale al 6,3% del PIB, siendo un porcentaje más bajo que la media de la OCDE. Esto se alude que se debe a la menor cantidad de población anciana en el país. La esperanza de vida en Turquía es en promedio de 78 años y se considera que la contaminación del aire es una de las principales causas de muerte prematura.
Turquía tiene muchos hospitales privados y muchos extranjeros viajan al país a utilizar sus servicios de salud, principalmente cirugías plásticas, lo que reporta grandes ingresos para el país. Por estos caminos, San Pablo llegó a esta ciudad en su primer viaje misionero, pero antes estuvo en la otra Antioquía. Este mapa nos muestra Tarso, el lugar del nacimiento de Pablo. Al sur, Antioquía de Siria, donde predicó su primer sermón cristiano, donde los seguidores de Jesús recibieron el nombre de cristianos y donde Pablo y Bernabé permanecieron predicando durante todo un año. Esta ciudad tiene costa, a diferencia de la del norte, Antioquía de Pisidia, que Pablo y Bernabé visitaron después. Ambas están actualmente dentro del territorio de Turquía. Si retrocediéramos en el tiempo, podríamos ver aquí a Pablo y a Bernabé llegando desde Antioquía de Siria en su primer viaje misionero, mezclarse entre la población, llegar al barrio judío y luego predicar tan entusiastamente el sábado en la sinagoga que, por súplicas de la gente, tuvieron que regresar al sábado siguiente. Número 6. La cultura de Turquía combina un conjunto muy diverso y heterogéneo de elementos que se han derivado de las diversas culturas del Mediterráneo Oriental, Asia Occidental y Central, Oriente Medio y las tradiciones del Cáucaso. Muchas de estas tradiciones fueron reunidas inicialmente por el Imperio Otomano, que fue un estado multiétnico y multirreligioso, y luego durante los primeros años de la República de Turquía, el gobierno turco invirtió una gran cantidad de recursos en bellas artes como pinturas, esculturas y arquitectura. Esto se hizo tanto como un proceso de modernización como de creación de una identidad cultural, iniciando con las artes visuales, específicamente con la miniatura otomana, que es una forma de arte turca que puede vincularse a la tradición de la miniatura persa. Esta forma parte de las artes del libro otomanas, junto con la iluminación, la caligrafía, el papel jaspeado y la encuadernación. Quizás uno de los miniaturistas más destacados podría ser Matrat Sinasú. Siguiendo con la pintura, esta en Turquía se desarrolló activamente a partir de mediados del siglo XIX. Se dice que las primeras lecciones se impartieron en lo que ahora es la Universidad Técnica de Estambul a fines del siglo XVIII. Quizás valdría destacar a pintores como Osman Hamdi Bey de fines del siglo XIX, a quien se le considera el pionero de la profesión de curador de museo en Turquía, y a Jalil Pacha, quien introdujo el impresionismo. Además, en el siglo XX hubo otros importantes movimientos de pintura. Por otro lado, el tejido de alfombras y tapices es una forma de arte tradicional turca con raíces en la época preislámica. Los patrones de tejido tienen influencia de muchas otras culturas. Continuando con la literatura, la de Turquía es una mezcla de influencias culturales, pero podríamos decir que durante la mayor parte de la era otomana la literatura turca estuvo fuertemente influenciada por la literatura persa y árabe. Ya las reformas de Tanzimat del siglo XIX introdujeron géneros occidentales previamente desconocidos, principalmente la novela y el cuento. Se dice que la mayoría de las raíces de la literatura turca moderna se formaron entre los años 1896 y 1923. Valdría destacar a escritores turcos como Namık Kemal, quien tuvo una profunda influencia en Kemal Atatürk, a quien se le considera el padre fundador de la República de Turquía, y al novelista Orhan Pamuk, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2006. En el teatro, en Turquía se remonta a antiguos rituales paganos y leyendas orales. Esto sirvió de inspiración a partir de la cual se originó los primeros espectáculos. Ya posterior al periodo de Tanzimat del siglo XIX, los personajes del teatro turco se modernizaron y las obras se representaron en escenarios de estilo europeo, con actores vestidos con trajes europeos. Y luego, con la revolución de los jóvenes turcos, las actividades teatrales aumentaron y los problemas sociales comenzaron a reflejarse tanto en el teatro como en las obras históricas. Pasando a la música, la de Turquía incluye principalmente elementos turcos, pero también tiene influencia de otras culturas. La asimilación de inmigrantes de diversas regiones amplió la diversidad de géneros musicales e instrumentación musical. Géneros como el pop gozan en la actualidad de gran popularidad, con varias estrellas internacionales como Ajda Pekkan,
Tarkan y Sertab Erener. Por su parte, The Turkish Five es un nombre utilizado por algunos autores para identificar a los 5 pioneros de la música clásica occidental en Turquía. El país tiene varios músicos de renombre internacional que interpretan música clásica. Siguiendo con la arquitectura, podríamos decir que en gran medida la arquitectura bizantina influyó en la otomana. De esta es sobresaliente sus cúpulas exóticas y ricos mosaicos. Luego la arquitectura de los turcos selyúcidas combinó características de la arquitectura de Asia Central con la arquitectura persa, árabe, armenia y bizantina. Y luego se dio una transición de la arquitectura selyúcida a la otomana. Esto es muy visible en la ciudad de Bursa, que fue la capital del Estado otomano. Por su parte, el Palacio de Topkapı en Estambul es uno de los ejemplos más famosos de la arquitectura otomana clásica. Se considera que Mimar Sinan fue el arquitecto más importante del periodo clásico en la arquitectura otomana. Y ya desde el siglo XVIII la arquitectura turca se ha visto cada vez más influenciada por los estilos europeos, notorio esto en los palacios Dolmabahce o Siragán. Y finalmente durante el siglo XX hubo un movimiento arquitectónico nacional que buscó crear una nueva arquitectura. Algunos diseños de esta época podrían ser la Gran Oficina de Correos de Estambul, los apartamentos Tayyare o el Museo Estatal de Arte y Escultura. Continuando con la gastronomía, la cocina turca es en gran parte herencia de la cocina otomana. Podría decirse que la cocina turca tomó relevancia posterior a la década de los 80, cuando la industria del turismo alentó al Estado turco a desarrollar esta. No obstante, la publicación 50 platos de la historia turca de Süheyl Umber de 1948 popularizó la cultura culinaria turca. Como suele ocurrir, la gastronomía otomana tiene influencia de muchas otras culturas. Se consideran alimentos básicos de esta gastronomía las ensaladas de yogur, los pescados en aceite de oliva, sorbetes o verduras rellenas o envueltas. Sin embargo, suele haber variaciones entre regiones, pero podría decirse que las comidas en Turquía se centran principalmente en el arroz, las verduras y el pan. En términos deportivos, el fútbol es el deporte favorito de los turcos. El Club Deportivo Galatasaray se considera el mejor equipo del país, pues es el único que ha ganado títulos internacionales. Ganó la Copa UEFA y la Supercopa de la UEFA en 2000. Por su parte, su selección masculina de mayores obtuvo la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIFA 2002, obtuvo también tercer puesto en la Copa FIFA Confederaciones del 2003 y cuarto lugar en la Eurocopa 2008. De igual manera, deportes como el baloncesto y el voleibol también son populares en Turquía. El equipo nacional masculino de baloncesto obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial FIBA 2010 y en el Eurobasket 2001, ambos en Turquía. Por su parte, el club de baloncesto Fenerbahce fue campeón de Europa en 2017 y en el voleibol el equipo nacional femenino ganó la medalla de oro en los Juegos Europeos de 2015. Y finalmente, el deporte tradicional de Turquía ha sido la denominada lucha libre de aceite. La provincia de Edirne ha sido sede del torneo anual de lucha en aceite desde 1361, siendo esta la competencia deportiva más antigua del mundo que se lleva a cabo de manera continua. A miles de kilómetros en Konya, ciudad de Anatolia en Turquía, se encuentra la tumba de Jalal al-Din al-Rumi, filósofo, poeta y místico sufí. La ciudad parece impregnada de las enseñanzas del maestro. Rumi preconizaba el entendimiento entre las gentes, fuese cual fuese su raza, su credo o su condición social, lo que me parece muy deseable en este mundo tan agitado. Ven, quien quiera que seas, adorador del fuego, idólatra o pagano. El nuestro no es un lugar donde habite el dolor o la desesperación. Todo el que llegue recibirá nuestra bienvenida. Rumi creía en las virtudes de la danza y la música como forma de liberación de todas las ataduras terrenales. Los derviches, tras saludar al maestro, inician sus giros. Los planetas giran alrededor del Sol y los danzantes alrededor de sí mismos. El movimiento representa el estado agitado del alma. Los derviches giran con el brazo derecho elevado hacia el cielo y el izquierdo hacia abajo para seguir en contacto con la tierra.
Cuando murió Rumi, sus seguidores crearon la orden sufí de los Meulevi, o derviches giradores, que continuaron expandiendo sus enseñanzas a lo largo de los siglos. Número 7. Económicamente, Turquía se considera un mercado emergente y uno de los países recientemente industrializados del mundo cuya economía es de ingreso medio alto. El Banco Mundial estimó un PIB per cápita para este país de poco más de $32.000 por año. Sin embargo, se estima casi un 12% de los turcos en riesgo de pobreza, aunque la población de clase media ha venido en aumento. Turquía tiene una industria automotriz considerable. En 2015 produjo más de 1.3 millones de vehículos y algunas de sus empresas se encuentran entre los mayores fabricantes de furgonetas, autobuses y camiones en el mundo. Asimismo, sus astilleros gozan de gran prestigio, pues produce buques cisternas para productos de hasta 10.000 toneladas, así como megayates. Por su parte, las marcas Beko y Vestel se encuentran entre los mayores productores de electrónica de consumo y electrodomésticos en Europa, e invierten una cantidad sustancial de fondos para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con estos campos. Turquía ha recibido inversión extranjera por más de 20.000 millones en un año, pero esta se ha venido reduciendo. En los últimos años el país ha visto un crecimiento en la industria de los videojuegos con muchas nuevas empresas desarrolladoras que se fundaron y que obtuvieron inversiones de capitalistas de riesgo. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura, esta en Turquía tiene un papel muy importante, pues proporciona más del 20% de los empleos, el 10% de todas las exportaciones y más del 7% del PIB. Según algunas fuentes, desde 2008 Turquía se ubica entre los 10 principales productores agrícolas del mundo, siendo el mayor productor de avellanas, cerezas, higos, albaricoques y granadas. Asimismo, Turquía es el cuarto mayor productor mundial de uvas para la producción de vino y es el tercer mayor productor mundial de aceite de oliva. Siguiendo con la industria, como ya se mencionó, las marcas Beko y Vestel se ubican entre los principales fabricantes de productos electrodomésticos en Europa. Vestel es el productor de televisores más grande de Europa y junto con Beko y Profilo Telra representaron más de la mitad de todos los televisores fabricados en Europa. Por su parte, el sector automotriz turco se ha convertido en una parte integral de la red global de bases de producción. En 2008, este sector exportó vehículos y componentes por valor de casi 23 billones de dólares. Algunas empresas como Fiat, Renault, Toyota y Honda tienen plantas de producción en Turquía. De igual forma, el país alberga algunas de las principales empresas fabricadoras de trenes y vagones, así como muchos fabricantes de armamento moderno cuyas exportaciones alcanzaron más de 1.500 millones en 2014. Por otro lado, Turquía se encuentra entre los 10 principales productores de acero en el mundo, con hasta más de 30 millones de toneladas producidas por año. Continuando con el sector de los servicios e iniciando con el turismo, este en Turquía ha aumentado todos los años durante el siglo XXI, por lo que representa una parte importante de la economía, pues Turquía se considera uno de los 10 principales destinos turísticos del mundo, visitado principalmente por europeos y rusos. En 2019 se estima que llegaron al país más de 50 millones de visitantes extranjeros. Turquía tiene 19 sitios patrimonio de la UNESCO y 519 playas con bandera azul. Estambul y Antalya son las ciudades más visitadas. En transporte, Turquía tiene más de 90 aeropuertos, el más relevante es el de Estambul. Por su parte, la empresa estatal Turkish State Railways, cuya red ferroviaria es de más de 12.000 kilómetros, es una de las más grandes del mundo. Turquía tiene una red vial de más de 65.000 kilómetros y su marina mercante de casi 1.200 barcos ocupa el 7º lugar en el mundo. Por su parte, el sector bancario turco se encuentra entre los más fuertes y expansivos de Europa del Este, Medio Oriente y Asia Central. De igual forma, durante la última década, la lira turca también ganó una cantidad considerable de valor y mantuvo su estabilidad. Siguiendo con la ciencia y la tecnología, el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía es la agencia líder en el desarrollo de políticas de ciencia, tecnología e innovación en Turquía.
mientras que TAE, que es la institución oficial de energía nuclear de Turquía, que es quien está supervisando la construcción de la primera planta de energía nuclear del país, que se espera que esté funcionando para 2023 y se proyecta que satisfaga el 10% de la demanda eléctrica del país. El gobierno turco invierte mucho en investigación y desarrollo de tecnologías militares. El país es líder mundial en vehículos aéreos no tripulados y ha hecho avances muy significativos en la tecnología aeroespacial en el siglo XXI. Se considera que Turquía se encuentra entre los 50 países más innovadores del mundo. Y finalmente, en medios de comunicación, Turquía tiene una industria vibrante de medios, tiene cientos de canales de televisión, miles de estaciones de radio, docenas de periódicos, una industria de cine productiva y rentable y un rápido crecimiento del uso de internet. Los dramas televisivos turcos son cada vez más populares, siendo a su vez de las exportaciones más importantes del país. En la actualidad, Turquía es el segundo mayor exportador mundial de series de televisión, y pese a lo que indica la Constitución sobre la libertad de los medios, esta se ha venido deteriorando. Son frecuentes los ataques a periodistas y según Freedom House, los medios de Turquía no son libres. Drones turcos comprados por Ucrania entraron en combate en las primeras horas de la invasión orquestada por Rusia. Estos aparatos de vuelo, que son el orgullo de Turquía, tienen un alto rendimiento y un costo bajo, el Kalashnikov del siglo XXI. Un fabricante occidental que es competencia directa de estos aparatos, que habló bajo condición de anonimato, alabó los drones y los describió como rústicos, fiables y competitivos. El empresario bélico estima que con estos drones Turquía reinventó la Kalashnikov del siglo XXI, en referencia al legendario fusil muy barato y fácil de usar. El TB2 mide 6.5 metros y pesa 2 veces menos que sus competidores estadounidenses, los US Reaper. Son capaces de volar hasta 27 horas sin parar a más de 220 km por hora a una altitud de entre 18.000 y 25.000 pies. Según el fabricante, el aparato puede ser cargado con municiones inteligentes guiadas por láser. Ucrania utilizó por primera vez un TB2 en octubre pasado para neutralizar una posesión de artillería de los separatistas ucranianos prorrusos en el Donbass. Y finalmente, número 8. La política en Turquía se desarrolla en el marco de una república constitucional y un sistema presidencial con varios niveles y ramas del poder. La constitución más reciente fue aprobada en 1982. Esta determina la estructura de gobierno, establece los ideales y normas de conducta del Estado, así como los derechos y obligaciones del pueblo. Los ciudadanos turcos están sujetos a 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y local, y está regulado por un sistema de separación de poderes que comprende 3 ramas. Estas son la ejecutiva, cuyo poder recae en el presidente de Turquía, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y comanda las Fuerzas Armadas. Es elegido por votación popular para periodos de 5 años con derecho a ser reelecto por una vez. El presidente elige a los miembros del gabinete de ministros, quienes se encargan de la gestión del Estado. La rama legislativa, cuyo poder recae en el Parlamento turco, que es unicameral, se conoce como la Gran Asamblea Nacional de Turquía y tiene 600 miembros que son elegidos para periodos de 5 años según el método de Jefferson. Estos tienen como función promulgar, modificar y derogar leyes, aprobar el presupuesto o decidir sobre una guerra, por mencionar algunas. Y la rama judicial, según la Constitución, hay 4 tribunales supremos en el país. Estos son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Casación, el Consejo de Estado y el Tribunal de Controversias Jurisdiccionales. Estos tribunales funcionan en el marco del derecho civil. Los artículos 138 a 160 de la Constitución de Turquía definen su sistema judicial. Se podría resumir que el sistema judicial en Turquía se puede clasificar en 3 categorías principales, que son los tribunales judiciales, los tribunales administrativos y los tribunales militares. Cada categoría incluye tribunales de primera instancia y tribunales superiores. En términos de relaciones exteriores, Turquía es miembro de la ONU, la OCDE y el G20. Las relaciones con Europa siempre han sido una parte central de la política exterior turca, por lo que el país ha solicitado frecuentemente ser admitido en la Unión Europea. Sin embargo, esto se ha visto obstaculizado principalmente por el apoyo de Turquía a la formación de Chipre del Norte.
De igual forma, Turquía ha tenido una alianza estratégica con los Estados Unidos. Este país garantizó a los turcos su seguridad durante la Guerra Fría y les ha brindado apoyo económico y militar. Por otro lado, Turquía comparte un patrimonio cultural y lingüístico común con varios países de Asia Central y uno en el Cáucaso, conocidos estos como estados túrquicos. Por su parte, con Armenia no tiene buenas relaciones, pues estos no están de acuerdo con el apoyo que Turquía brinda a Azerbaiyán. Sin embargo, se han venido adelantando conversaciones para mejorar la relación. Actualmente Turquía ha venido incrementando su influencia en algunos territorios que antes eran parte del Imperio Otomano, en los Balcanes y Oriente Medio. Esto se ha denominado neo-otomanismo, pero esto ha generado malestar en algunos de esos países, principalmente con Siria, país en el cual Turquía realizó una intervención en 2018. Asimismo tiene conflictos con Grecia por la isla Chipre. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, las de Turquía están divididas en el Estado Mayor General, que es la organización de más alto rango de todas las Fuerzas Armadas turcas, cuyo líder es el jefe del Estado Mayor, quien reporta al presidente y sirve como comandante de las Fuerzas Armadas. También están las fuerzas terrestres, quienes son responsables de las operaciones militares terrestres y se componen de más de 260.000 miembros. Por su parte, la Fuerza Naval se encarga de las intervenciones navales y tienen un personal activo de alrededor de 45.000 miembros. Y la Fuerza Aérea, que la de Turquía se considera la tercera fuerza aérea más grande de la OTAN, está compuesta por alrededor de 50.000 efectivos y más de 2.000 vehículos de combates entre aviones, drones y helicópteros. El presidente es responsable ante el Parlamento de los asuntos de seguridad nacional y de la adecuada preparación de las Fuerzas Armadas para la defensa del país, pero es el Parlamento quien autoriza declaraciones de guerra. En Turquía el servicio militar es obligatorio por un periodo que oscila entre 3 semanas y 1 año y no se reconoce la objeción de conciencia. En términos generales se considera que las Fuerzas Armadas turcas en su conjunto son la segunda más fuerte de todos los miembros de la OTAN, solo superadas por los Estados Unidos. En total para 2022 se estimaron casi 900.000 militares como parte de esta. Turquía también es de los pocos estados miembros de la OTAN que forma parte de la política de intercambio nuclear. En el país están alojadas un total de 90 bombas nucleares. Asimismo, Turquía suele participar en campañas del mantenimiento de la seguridad en el mundo y se estima que el gasto en defensa por parte del gobierno turco equivale a poco más del 2% del PIB. Continuando con los derechos humanos, este aspecto en Turquía ha sido objeto de mucha controversia. El Tribunal Europeo ha dictado muchas sentencias contra Turquía por violaciones de estos, y esto a su vez ha repercutido en su admisión a la Unión Europea. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas ha manifestado que el actual gobierno ha emprendido una de las mayores medidas enérgicas contra la libertad de prensa del mundo. Muchos periodistas han sido arrestados con cargos de terrorismo y actividades antiestatales, lo que deja en tela de juicio la democracia de este país. Y finalmente, en términos administrativos, Turquía se divide en 7 regiones, 81 provincias y 973 distritos. El gobierno turco está centralizado, por lo que las provincias están subordinadas al centro y el gobierno en estas es representado por gobernadores y alcaldes que también tienen órganos legislativos locales para la toma de decisiones municipales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.